El gobierno del presidente Milei ha decidido un relajo de la política monetaria, una baja en los niveles de exigencia de los encajes bancarios. Recuerden que los encajes son básicamente la cantidad de dinero que debe mantenerse como reservas en los bancos comerciales o que los bancos comerciales tienen en el Banco Central por cada peso depositado. Es decir, una parte de cada peso que deposita el agente económico está obligado el banco a guardarlo por seguridad y por precaución para responder ante las extracciones de dinero de esos mismos clientes. El gobierno central, al ver que la economía argentina no está creciendo o que está creciendo de una manera muy dispar, está creciendo por niveles de inversión en tres sectores o rubros de la economía, pero los otros sectores o rubros de la economía están estancados o con tendencia a la recesión, ha decidido básicamente inyectar más dinero en la economía a través de este mecanismo que es una baja en los niveles mínimos de encajes que deben tener los bancos comerciales, asegurándose con eso una cantidad mayor de dinero en circulación, se le llama oferta monetaria, y esa mayor cantidad de los niveles de circulación de dinero deberían provocar una baja en las tasas de interés internas que incentivarían no solo la toma de crédito para la producción, sino también para el consumo. Cualquiera de los dos mecanismos son buenos cuando se trata de salir de una recesión, ya sea incentivando el consumo o incentivando la producción. Es mucho más directo incentivar la producción, pero el consumo juega un rol fundamental cuando aumenta, porque en términos de recaudación, la coparticipación crece cuando aumenta el consumo, y si aumenta la coparticipación es de esperar que los gobiernos provinciales decidan un aumento de salarios que alimente un nuevo aumento del consumo. Llegado cierto nivel del aumento del consumo, que el consumo es uno de los componentes en el cálculo del Producto Bruto Interno, llegado el momento de estrés en el consumo, las empresas se verán obligadas a aumentar, aunque sea estacionalmente, los niveles de producción, y así se provocaría, por lo pronto, un rebote económico al menos, para luego, si todo marcha de acuerdo al plan, diría el gobierno del presidente Milei, a través de la inversión poder ampliar la capacidad productiva de la economía y entrar en un círculo virtuoso. Eso todavía está por verse. Por lo pronto, esto es lo que quería comunicarles. Va a haber un aumento en la cantidad de dinero en circulación vía una baja en los encajes, o sea, una baja en el porcentaje exigido desde el Banco Central a los bancos comerciales de dinero que deben mantener guardado. El segundo mecanismo que busca el crecimiento económico es la compra de reservas internacionales. Como he explicado muchas veces, comprar reservas internacionales implica necesariamente la emisión de dinero para comprar esos dólares, y en la medida en que esas reservas sirvan para aumentar la cantidad de ahorro neto de la economía, o sea, siempre y cuando esa compra de dólares queden en las reservas, no deberían ser inflacionarios y no obliga al gobierno a esterilizar. Es decir, ¿qué es esterilizar? Esterilizar es el proceso posterior a la compra de reservas, cuando se intenta quitar esos pesos de circulación para que no aumente la tasa de inflación o para que no bajen las tasas de interés. Como acá lo que se necesita es que bajen las tasas de interés para incentivar el crédito, y que a través del crédito, el movimiento del dinero, a través del multiplicador del dinero bancario, entonces es de esperar que esta compra que se está viendo básicamente de niveles récords de reservas implique en un aumento de la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero que no se esteriliza, y a través de la baja de encajes un aumento en el multiplicador bancario que sirva para que haya más dinero en circulación.
Ahora, ¿por qué es importante incentivar el consumo? Porque el aumento del consumo implica básicamente un aumento de la recaudación. Y el aumento de la recaudación implica un aumento de la coparticipación. Un aumento de la coparticipación va a permitir a los gobiernos provinciales no solo honrar sus gastos corrientes, sino que al mismo tiempo aumentar los salarios magros que está teniendo la economía, porque la economía sufre de un problema de fondo, que es la baja productividad y competitividad, pero sirve como un remedio aleatorio la idea de aumentar los salarios nominales por un aumento que se sostenga en el tiempo de niveles de coparticipación. Por supuesto que los precios internacionales, los commodities, gracias a la guerra, lamentable, pero es así, están subiendo y eso va a permitir que la compra de reservas empuje un poco el tipo de cambio hacia arriba, o sea, el dólar se ponga un poquito más caro, lo que también ayudaría a la economía argentina a ganar competitividad nominal a través de un aumento de las exportaciones y quizás un relajo o una contracción menor en las importaciones. En definitiva, el objetivo de la política monetaria del gobierno nacional es un crecimiento económico con una tasa de inflación estable, aunque no cayendo, no va a caer la tasa de inflación, no por lo menos a los niveles que había prometido el presidente, pero sí, si la compra de reservas y los niveles de encaje se mantienen estables y la compra de reservas sirve para que los dólares queden en el Banco Central, ese proceso no debería ser inflacionario y entonces la monetización vía aumento de la base monetaria debería permitir al menos un rebote de la economía hacia el segundo semestre del año, parezco Macri, pero no, hacia la segunda parte del año y quizás todo el año 2027. Va a depender, por supuesto, de cómo sigue la guerra. Si la guerra se intensifica, la guerra entre Estados Unidos y Irán se intensifica y el precio del petróleo sigue subiendo, quizás haya un crecimiento económico, pero un crecimiento económico moderado por un aumento del costo de la energía, que ustedes saben que la energía, petróleo, aumenta los costos, aún contagia toda la cadena de producción y hace que los costos de producción sean un poco más altos, ¿no? Entonces, lo que está buscando el gobierno, básicamente, y resumiendo, es que haya un crecimiento económico, que ese crecimiento económico sea sostenido en el tiempo, que ese crecimiento económico empiece por una recuperación del consumo, que ayude a aumentar la recaudación y por lo tanto la coparticipación, que la coparticipación en los países, en las provincias del norte sirva para agregar un poco de alivio, para dar alivio a los salarios que están demasiado alicaídos en todo el norte del país y ese aumento salarial permita retroalimentar de nuevo el consumo y así llegar hacia fines del 2026 con una inflación controlada, no esperemos milagros, no va a bajar, no va a ir a cero, vamos a tener un 2026 con tasas de inflación mensuales por encima del 2% con mucha seguridad, quizás hacia fines del 2027 y siempre que logremos niveles de inversión que aumenten la capacidad productiva de la economía, podamos soñar con un 2027 con tasas de inflación que hacia julio o agosto arranque en el 2027 con un cero por delante.